Estimados estudiantes, buenos días. Vamos a trabajar el curso de Historia de forma virtual debido a las medidas de protección impuestas por el gobierno central. Mi nombre es Antonio Layo Luis y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del Imperio Inca o del Tahuantinsuyo, como tal se le conoce también. Para empezar, vamos a ver un pequeño video que nos va a permitir enmarcarnos en el tiempo histórico de nuestro país. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Son muchos los pueblos que vivieron en estas regiones antes que los incas, entre ellos los nazcas, los mochicas o los tiahuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres. Algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. ¡Wow! Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y el mono. Pero la pregunta es, ¿qué eran? ¿Las habrán hecho para comunicarse con extraterrestres? Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba a elegir el mejor momento para sembrar y cosechar. Bueno, ¿quién sabrá? Después de observar el video, nos damos cuenta de que existen culturas anteriores a los incas. Por ejemplo, la cultura más antigua del Perú, que es Caral. Las culturas preincas que pertenecen al primer horizonte cultural, como Chavín y Paracas. Las culturas que pertenecen al intermedio temprano, como Mochica, Nazca y Tiahuanaco, las más importantes. El segundo horizonte cultural aparece el Imperio Huari. En el intermedio tardío vamos a encontrar a Chimú, Chincha, Chancas. Y es en el tercer horizonte cultural cuando aparecen los incas, aproximadamente con la fundación del Cusco por el año 1200 después de Cristo. Los incas, al pertenecer al tercer horizonte cultural, van a ser la tercera cultura panperuana. Quiere decir que se expandió por casi todo nuestro territorio nacional, incluso por otros países. Teniendo en cuenta que la primera cultura panperuana es Chavín y la segunda es Huari. Los incas es la tercera cultura panperuana. Los incas es una de las culturas más importantes de esta parte del continente. Está entre las tres grandes precolombinas, llamada precolombina aquellas culturas que se desarrollaron antes de la llegada de Colón. Entre ellas la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Sin lugar a duda, son estas las tres grandes culturas de Mesoamérica. El Tahuantinsuyo fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano, que se inicia ya por el año 1200 después de Cristo, como ya lo habíamos mencionado. ¿Dónde se desarrollan los incas? ¿Dónde se ubican?
¿Dónde es su territorio? Como podemos observar en la figura del margen derecho, se puede ver el mapa de América. Y la zona que está de verde, ese fue el grandioso Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo tiene raíces quechuas. Tahua significa 4 y suyo significa región. Por lo tanto, Tahuantinsuyo significa 4 regiones. Podemos observar el mapa del centro y es ahí donde vamos a ver a Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Esos son los 4 suyos del Imperio Inca. Eso significa Tahuantinsuyo. Su vasto territorio logró llegar por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia. Por el sur llegaron hasta el río Maule en Chile. Por el este a la ceja de selva de Ecuador y Perú, la zona andina de Bolivia y Tucumán, Argentina. Por el oeste lograron llegar hasta el Océano Pacífico. Este amplísimo territorio de los incas fue producto de las conquistas. Pachacútec, que fue el inca que empieza a conquistar, a ordenar el imperio, él designa a Cusco como capital. Él designa que existan 4 suyos. Y es él quien se queda diseñando la ciudad del Cusco, mientras que su hijo Tupac Inca Yupanqui salía a conquistar. La parte que está pintada de amarillo es las conquistas de Pachacútec conjuntamente con Tupac Inca Yupanqui. Esa época se le denominó el correinado, porque mientras Pachacútec diseñaba la ciudad del Cusco y construía algunas fortalezas, Tupac Inca Yupanqui salió en la conquista de los pueblos tanto del sur y del norte del Cusco. Y entre ellos conquistaron a los chimús. Tupac Inca Yupanqui derrotó al último emperador chimú, Amichansamán, y lo conquistó para el Imperio Inca. A la muerte de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui siguió conquistando y la zona morada también es producto de la conquista de Tupac Inca Yupanqui. Es Huayna Cápac quien va a llegar hasta Colombia, Ecuador, Colombia. La zona verde le corresponde a él. Y con él se va a lograr la máxima expansión territorial del Imperio Inca. Ojo, Huayna Cápac logra la máxima expansión territorial del Imperio Inca, que aproximadamente tuvo un área de 2 millones de kilómetros cuadrados, con su capital el Cusco, que significa ombligo del mundo, diseñada en forma de puma por Pachacútec. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ogyo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ogyo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo Sol. El origen de los incas se remonta a las leyendas,
a las mitologías, como hemos podido apreciar en los videos. Es así que nos encontramos con dos leyendas que van a narrar el origen de los incas o de la fundación del Cusco. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, recogida por el inca Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales de los Incas, y la leyenda de los hermanos Ayara, recogida por Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo narra la historia de dos personajes salidos del lago Titicaca, enviados por su padre el dios Sol, provistos de una barreta de oro, que tenían como misión fundar el pueblo donde este instrumento se hundiera. Es así que la barreta se hunde a faldas del cerro Guanacaure y ahí se da origen al Imperio Inca. ¿Qué podemos decir sobre esta leyenda? Es evidente que se trata de dos personajes míticos, considerados de origen divino, que tienen una misión: civilizar de sur a norte el Perú. En el fondo, son buscadores de tierras fértiles que ambicionaban dedicarse a las tareas agrícolas. Este sentido está simbolizado por la varilla que se hunde en la tierra como la planta en el suelo a fin de florecer. Esta leyenda tiene un sustento real, ya que indica que Manco Cápac representa a toda una nación, posiblemente tiahuanaquense, que vivía en la región del lago sagrado, del lago Titicaca. Como se sabe, los terrenos más fértiles se encuentran alrededor del lago. Sin embargo, hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a Manco Cápac salir de ese lugar en busca de una región más rica y más amplia, llegando a Guanacaure, donde va a fundar el imperio de los incas. La otra leyenda, la leyenda de los hermanos Ayara, narra sobre 4 hermanos que salieron junto a sus esposas del cerro Tamputoco. Estos hermanos fueron Ayarauca, perteneciente a la tribu de los Chilques; Ayarcachi, perteneciente a la tribu de los Maras; Ayarichu, perteneciente a la tribu de los Tampus; y Ayarmanco, perteneciente a la tribu de los Mascas. Juntos salieron hacia el noreste en busca de tierras fértiles. En el trayecto, Ayarcachi hacía alarde de su extraordinaria fuerza física, por lo que sus hermanos le hicieron regresar al cerro Tamputoco para recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayarcachi ingresó a la cueva, un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que cerró la entrada. Los demás continuaron su camino hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Aquí encontraron un ídolo de piedra, y cuando Ayaruchu se sentó encima, quedó petrificado. Los que quedaron descendieron hacia el valle del río Guatanay, pero Auca se adelantó y al llegar quedó convertido en piedra. Es así que solamente quedó Ayarmanco, quien fundó el Cusco y construyó el primer templo dedicado al dios Sol, llamado Inti Cancha. Esta leyenda posiblemente nos explique la conquista del Valle del Cusco, porque son hechos de 4 tribus, donde la más fuerte, capitaneada por Ayarmanco, habría vencido a las demás, constituyéndose de esa manera en el fundador de una de las dinastías del Imperio Inca. Continuamos con la historia del pueblo inca. Vamos a trabajar qué es el Capacuna, los periodos históricos y las dinastías. Tenemos que tener en cuenta que el Cusco
fue fundado por el año 1200 aproximadamente por Manco Cápac, a orillas del río Guatanay, en las faldas del cerro Guanacaure. En sus inicios, el Cusco se llamó Acamama, que era el lugar de origen de los incas. Cuando hablamos de lugar de origen, estamos hablando de una pacarina. ¿Qué es una pacarina? La pacarina es el lugar de donde eres, de donde vienes. Todos los incas tenían como pacarina el Cusco. Ahí habían nacido. Por ejemplo, si quisiéramos decir de dónde somos o cuál es nuestra pacarina, diríamos que es Trujillo. El Cusco fue la capital del imperio y a orillas del río Guatanay, que era el río sagrado de los incas, se desarrolló esta ciudad. Y de allí partían los caminos hacia los 4 suyos. Del Cusco al noroeste se encontraba el Chinchaysuyo. Del Cusco al noreste, el Antisuyo. Del Cusco al sur, el Collasuyo. Y del Cusco al sur-oeste, el Contisuyo. El río es importante porque nos va a permitir determinar las 2 dinastías de los incas. Los incas que nacieron del Cusco hacia la parte inferior van a ser llamados de la dinastía del Urin Cusco. ¿Qué significa? Cusco Bajo. Y los incas que nacieron del río hacia la parte superior van a ser llamados de la dinastía del Hanan Cusco o Cusco Alto. Luego de determinar las dinastías, ¿qué incas pertenecieron al Urin Cusco y qué incas pertenecieron al Hanan Cusco? Los incas del Urin Cusco van desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui y los del Hanan Cusco van desde Inca Roca hasta Atahualpa. Ese es el Capacuna. ¿Qué es el Capacuna? Es la lista oficial de los gobernantes incas. En la parte superior encontramos una mnemotecnia para aprendernos la lista oficial de los gobernantes incas. ¿Qué es eso? Capacuna. Los del Urin Cusco, Masillomaca, y los del Hanan Cusco, Inyahui Patuhuahuata. Masillomaca, Inyahui Patuhuahuata. Ma de Manco Cápac, Si de Sinchirroca, Yo de Yoque Yupanqui, Ma de Maita Cápac, Ca de Cápac Yupanqui, In de Inca Roca, Ya de Yaguarhuaca, Hui de Huiracocha, Pa de Pachacútec, Tu de Tupa Inca Yupanqui, Hua de Huayna Cápac, U de Huáscar y Ata de Atahualpa. Esa es la lista de gobernantes incas, que se dividieron también en periodos. Los incas gobiernan en un periodo diferente. 4 periodos tuvo la historia inca. Dentro de esos periodos tenemos el primero, que es el periodo legendario, donde va a gobernar Manco Cápac y Sinchirroca. El periodo de la Confederación Cusqueña, que va... ¿Por qué se le llama Confederación Cusqueña? Porque los pueblos que viven alrededor del Cusco se van adheriendo voluntariamente a los quechuas, a los cusqueños, a los incas. ¿Y quiénes pertenecen a la Confederación Cusqueña? Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. Luego viene el periodo imperial o periodo histórico, donde están los 3 incas más importantes, Pachacútec, Tupa Inca Yupanqui y Huayna Cápac. ¿Por qué se le llama periodo imperial? Porque en esta época el imperio
alcanzó su máximo apogeo. Y al alcanzar su máximo apogeo, logran su máxima expansión territorial, logran una organización política, logran una organización económica, logran desarrollarse en expresiones artísticas. A la muerte de Huayna Cápac no quedó heredero al trono y Huáscar y Atahualpa van a entrar en una guerra entre ellos por la posesión del Cusco, y es la época de la decadencia. En esta época llegan los españoles al Perú y se aprovechan de esa situación que Huáscar y Atahualpa se encontraban en disputas. Muy bien, aquí tenemos algunas obras que han hecho los incas, una o dos más importantes. Más adelante hablaremos un poco más detallado sobre cada uno de ellos. Manco Cápac, por ejemplo, ya habíamos mencionado que construyó el Inti Cancha, que es el primer templo al sol. Sinchi Roca estableció el Huarachico. ¿Qué es el Huarachico? El Huarachico es un ritual inca para pasar de ser joven a adulto. Los incas jóvenes todos tenían que pasar por ese ritual de iniciación, hacer ciertas cosas que se les ordenaba para que puedan ser considerados como adultos, como incas. Si lograban pasarlo, se les ornamentaba los oídos para ponerles el arete, el sol de oro. Y por eso más adelante los españoles le llamaban a ellos los orejones, porque los lóbulos del oído, de la oreja, se hacían más grandes para poder colocar ahí el anillo. Aquellos que no pasaban ya no pertenecían a la nobleza cusqueña. Todos los incas deberían pasar por el Huarachico. Luego viene Yoque Yupanqui, quien sometió a los canas, que era un pueblo rebelde alrededor del Cusco, logró someterlo. Mayta Cápac, que es el conquistador del Contisuyo. El Contisuyo lo conquistó Mayta Cápac. Cápac Yupanqui estableció los Tocricoc, que más adelante con Pachacútec van a ser llamados Tucurricú. ¿Quiénes son ellos? Los ojos y oídos del Inca. Ellos van a ser funcionarios que están por todo el territorio cusqueño, por todo el territorio inca, informando de las actividades que pasan dentro del imperio al Inca. Inca Roca fue fundador del Yachayhuasi. ¿Qué es el Yachayhuasi? Yachayhuasi significa Casa del Saber. Era el colegio de los incas. Ahí aprendían. Yachayhuasi, la Casa del Saber. Yaguarhuaca fue el que conquistó parte del Antisuyo. Huiracocha, él pues fue quien tuvo que enfrentarse a los chancas. Sin embargo, es derrotado por los chancas y es que va a tomar el poder Pachacútec, ¿no? Pachacútec luego toma el poder, por eso Pachacútec va a fundar y organizar todo el imperio. Tupac Inca Yupanqui realizó las mayores conquistas. Es conocido como el Inca navegante porque se menciona que él viajó en busca de nuevas tierras, viajó hacia tierras desconocidas por el océano, por eso se le considera el Inca navegante. Huayna Cápac, acuérdense que logra la máxima expansión territorial del imperio inca, y Huáscar y Atahualpa, que se van a enfrentar por la Mascaypacha. ¿Qué es la Mascaypacha? Es la corona inca. Más adelante explicaremos con más detalle sobre la Mascaypacha. El Capacuna. Aquí vamos a encontrar las dos dinastías, el Urin y el Hanan Cusco. Vamos a empezar por dos preguntas. La primera, ¿quién es el primer inca? Y la respuesta, Manco Cápac. ¿Y quién fue el primero en llamarse inca? Y la respuesta es Inca Roca. Inca Roca es el primero de la dinastía de los Hanan Cusco. Después de él, todos se van a llamar incas. Inca Yaguarhuaca, Inca Huiracocha y así sucesivamente hasta el Inca Atahualpa. Es importante porque a partir de este reinado, los Hanan Cusco van a ser
los dueños y señores del incanato. Pero empecemos hablando de Manco Cápac, que su nombre significa jefe poderoso. Entre las leyendas incas se dice que cuando Manco Cápac llega a la región de Acamama con su esposa Mamaogyo, que es la esposa doméstica, y Mamahuaco, que es la esposa guerrera, es precisamente ella quien se enfrenta al jefe de la tribu de esta región de Acamama, derrotándolo y extirpándole el corazón, haciendo una señal de victoria y retando a alguien más que se enfrente a ella. Si no había nadie más, ¿quién osaría enfrentarse a su esposo, el gran jefe poderoso, el gran Manco Cápac? Desde ese día se funda el Cusco y todas las tribus quedan bajo la protección de Manco Cápac. Recordemos que Manco Cápac construyó el Inti Cancha. Luego de Manco Cápac van a gobernar los jefes militares. El primero es Sinchi Roca. Sinchi significa jefe militar. De ahí está Sinchi Yoki Yupanqui, así hasta Capa Yupanqui. Sinchi Roca, su nombre significa demasiado poderoso y es quien va a instaurar el Huarachico, que ya hemos explicado. Luego viene Yoke Yupanqui. Su nombre significa zurdo memorable. Yoke Yupanqui es una persona muy temible y muy respetado, porque es muy poderoso, es muy diestro en las luchas, en los combates. No se le podía mirar a la cara, y cuando escupía, alguien se hincaba de rodillas a coger el esputo antes que cayera al suelo, en un vaso de oro, porque él decía que por tener origen divino, ni siquiera su saliva podía caer al piso. A la muerte de Yoke Yupanqui va a tomar el control su hijo Maita Cápac, que su nombre significa ¿dónde está el poderoso? Más adelante, Capa Yupanqui, que es el último de la dinastía del Urim Cusco, su nombre significa perdurable y poderoso. La muerte de Capa Yupanqui aún no está del todo clara. Hay algunas versiones que dicen que la hermana Cusi Quispo, confabulada con Inca Roca, lo envenenó. Luego, Inca Roca asume el control y deja de llamarse Sinchi para convertirse en Inca. Es el primero de los Hanan Cusco. Recuerda también que Inca Roca mandó construir los Yachayhuasi, que son las casas del saber, y estableció el correinado, o sea, él gobernaría con el que heredaría el trono, con Yaguarhuaca, Yaguarhuaca con Huiracocha, Huiracocha con Tupac Yupanqui, así sucesivamente. Yaguarhuaca, que en sus inicios se llamaba Titu Cusi Hualpa. Los cronistas narran que este inca, cuando aún era niño, había sido raptado por los ayamarcas y que cuando sus raptores le iban a dar muerte, había llorado sangre. Sus lágrimas de sangre y la terrible maldición que les predijera para después de su muerte hizo que devolvieran al niño a su padre. Desde ese día se llamó Yaguarhuaca, el que llora sangre. Luego está Huiracocha. Su nombre significa espuma de mar. Huiracocha, que es uno de los incas, digamos que tuvo un gobierno un poco nefasto. No fue el que esperaban, porque tuvo que afrontar la guerra con los chancas. El heredero al trono de Huiracocha se llamaba Inca Urco. Inca Urco era el heredero al trono, pero cuando Huiracocha tiene noticias de que los chancas van a atacar el Cusco, decide huir y abandonar el Cusco, con su hijo obviamente, con Inca Urco. El Cusco quedó desprotegido, pero otro de sus hijos, Cusi Yupanqui, fue
el que en la noche tiene un sueño revelador, sueña con su dios, el dios Huiracocha, que es el dios principal de los incas. Recuérdalo, el dios principal de los incas se llama Huiracocha. Cusi Yupanqui tiene un sueño donde Huiracocha le dice que arme el ejército, que no se preocupe, que va a lograr la victoria. Al otro día, los chancas llegan al Cusco. Cusi Yupanqui arma su ejército, se enfrenta al poderoso ejército chanca y está siendo derrotado porque los chancas son más. Es cuando Cusi Yupanqui pide ayuda al dios Huiracocha y las piedras que se encontraban en ese lugar se convirtieron en guerreros incas y van a derrotar a los chancas. Desde ese día, el triunfo de Cusi Yupanqui sobre los chancas hizo que despoje a Incaurco y que él sea designado como nuevo Inca del Tahuantinsuyo, poniéndose de nombre Pachacútec, que significa transformador del mundo. Pachacútec hizo un verdadero cambio, organizó el Tahuantinsuyo, le rindió homenaje al dios Sol, pone como lengua oficial el runasimi o quechua, divide en 4 suyos, mandó construir el templo al sol llamado Coricancha, que significa recinto de oro, construye el Agyaguasi, la casa de las escogidas, las vírgenes del sol. También va a mandar construir Machu Picchu, diseña el Cusco en forma de puma. Pachacútec fue ese gran gobernante del Tahuantinsuyo, que va a gobernar con su hijo, con Tupac Inca Yupanqui. Mientras que él diseña el imperio, Tupac Inca Yupanqui sale a conquistar, como ya lo habíamos mencionado. Tupac Inca Yupanqui es el Inca navegante porque se menciona que realizó una expedición hasta la Polinesia, en Oceanía. Por eso se le denomina el Inca navegante. Luego de él, Huayna Cápac logra la máxima expansión territorial, el Mozo Poderoso. Huayna Cápac, sin embargo, va a sufrir una de las enfermedades traídas por los españoles. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo en tiempos de un virus nuevo que nuestro organismo aún no está preparado para él, el COVID-19. Algo parecido pasó en esta época. Cuando los españoles llegan a América, traen nuevas enfermedades, entre ellas la viruela, el sarampión, y es precisamente la viruela que va a matar a Huayna Cápac. Es un virus nuevo que no pudo el cuerpo de Huayna Cápac asimilar y termina matando al Inca. El heredero de Huayna Cápac era Ninan Coyuchi, pero Ninan Coyuchi falleció después de su padre, producto también de estas nuevas enfermedades que traían los españoles. Es así que muerto el Inca, muerto el heredero, el imperio quedó sin trono. Ahí va a empezar la disputa entre Huáscar y Atahualpa por la corona del imperio. Y los españoles van a aprovechar esa disputa para apoderarse precisamente del imperio de los incas. La historia de los incas es realmente fascinante. Por eso vas a leer el libro del Inca Garcilaso de la Vega, Los comentarios reales de los incas, donde puedes encontrar esta pequeña obra. Lo pueden comprar o en internet lo puedes encontrar. En este libro vas a encontrar todo lo que estamos hablando, lo que vamos a seguir hablando sobre los incas, que es una cultura impresionante. Y también vas a resolver la práctica que va a ser cargada en el aula virtual. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.